que es la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Es un nombre bastante largo, ya lo sé, que me pueden decir, ¿what? ¿Qué? Espérame tantito. Bueno, vamos a llamarle de aquí en lo sucesivo, de aquí en adelante, Ley Antilavado, coloquialmente conocida como Ley Antilavado, ¿va? No porque así se llame, pero así la conocemos, más cortita, está más fácil de que la retengamos y entendamos esto, ¿no? Bien, lo primero que tienen ustedes que saber es que es una ley que esta no es nueva. O sea, estamos viendo apenas que en julio se dio la reforma a esta ley, pero es una ley que se publicó desde el año 2012 y entró en vigor en el año 2013. Fíjense, tras más de 10 años apenas se viene a reformar. Pero es una ley que ya existía desde hace, básicamente desde el 2012, vigente desde el 2013 que se entra en vigor, y es una ley que básicamente el objetivo de esta ley es procurar que el sistema financiero y el sistema comercial y de servicios no sirva como un vehículo para el delito de ORPI. ¿Cuál es ese delito de ORPI? El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tipificado en el 400 bis del Código Penal Federal, ¿va? Si ven, no estoy hablando de lavado de dinero. Son, digamos, conceptos distintos. De hecho, en nuestra terminología jurídica no existe el lavado de dinero como tal, existe el delito de ORPI, ese es el que está tipificado. ¿Por qué? Porque el delito de ORPI, fíjense, es muchísimo más grande que el lavado de dinero. El lavado de dinero es un delito, voy a rápido hablarlo, no quiero entrar demasiado en tecnicismos, pero me parece que esto sí es muy importante para nivelar el nivel en cuanto a lo que entendemos, porque es sustancial, es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que persigue? El delito de lavado de dinero es un delito que deriva de otros delitos, es un delito secundario. ¿Por qué deriva de otros delitos? Porque siempre para que haya lavado de dinero es que los recursos son ilícitos. Siempre debieron de haberse obtenido, fíjense, detectan más de 40 delitos que le preceden al lavado de dinero. ¿Cuáles son estos? Narcotráfico, corrupción, evasión fiscal, trata de personas, trata de armas, prostitución, o sea, hay muchísimos delitos que les llaman delitos fuente. Esos delitos debieron de haberse cometido primero para que después se dé el lavado de dinero. El lavado de dinero, les voy a explicar muy sencillamente, es un proceso, aunque lo explico sencillo, pero es un proceso complejo. Es un proceso que consta de varias etapas, pero es el proceso en el que se da esa apariencia de legalidad a esos recursos que fueron obtenidos de manera ilícita. Entonces, es el proceso en aparentar, de ocultar el origen de algo que fue obtenido ilícitamente y que se parezca lícito, ¿no? Y ese proceso, pues es complejo, ¿no? Y realmente es difícil de detectar, es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque ya una vez que pasa o está integrado en la economía nacional, es decir, en las actividades comerciales de servicios, una vez que ya se compró un auto, se compró una vivienda, se compró una joya, ya se introdujo de cierta forma. Por eso es que utilizar el dinero en efectivo es el vehículo perfecto para lavar dinero. O sea, no pagan los secuestros, no pagan lo pagan en efectivo. Entonces, ese dinero que obtuve ilegalmente o ilícitamente, más bien lo integro como comprando vehículos, comprando inmuebles, no sé, realizando una serie de actos para que entonces después lo vendo, esos bienes los vendo y ya se pierde. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, evidentemente hay ejemplos más complejos, pero ya se pierde esa origen ilícito, ¿no? Entonces, se da ese proceso. Bien, lo que pretende esta ley cuando se publica es entonces que tanto el sistema financiero como la economía nacional se proteja de ser vehículo que faciliten este tipo de operaciones. Cuando hablaba de ORPI, les decía que es mucho más grande que el lavado de dinero, porque el lavado de dinero es un proceso en el que doy apariencia. Pero el delito de ORPI incluye 15 verbos rectores: aquel que administre, custodie, posea, dé, deposite, retire, invierta, traslade, transporte, transfiera bienes o recursos del territorio nacional o hacia el extranjero cuando tenga conocimiento de que estos fueron producto de una actividad ilícita. Oculte o pretenda ocultar el origen, la procedencia, el destino, la fuente de esos recursos cuando tenga conocimiento de que fueron obtenidos de manera ilícita. Más o menos así versa el 400 bis. Como ven, dije como 15 verbos rectores, que dije, ¿qué? Espérame, ¿qué? Administre, pues es mucho más que aparentar, implica muchas más acciones, ¿no? Entonces, eso es lo que está tipificado, lo que está penado, por decirlo así, en nuestro 400, en nuestro Código Penal Federal. Lo que intenta entonces esta ley cuando se publica es justamente eso, vamos a prevenir
que el sistema financiero, que las actividades comerciales y servicios se vean involucradas en todo este rollo, ¿no? Y imponen una serie de obligaciones desde ese tiempo. ¿A quiénes? Aquellos conocidos como actividades vulnerables. ¿Qué es una actividad vulnerable? ¿Quién es una actividad vulnerable? Bueno, es aquel, como su nombre lo dice, que es más vulnerable que otro a ser utilizado como vehículo. No es que per se el constructor, o sea, por naturaleza de origen de su actividad, o el joyero o el que vende vehículos sea un lavador de dinero, no. Lo que pasa es que puede ser utilizado para eso, por lo que ya expliqué. Ahora bien, publican esta ley, bueno, la redactan evidentemente primero su aprobación y todo lo que ya saben que tiene que ocurrir cuando se aprueba una ley, bueno, y dicen todas estas actividades, 16 actividades vulnerables están listadas en el artículo 17 de esta ley. Las voy a decir rápidamente. Quizá algunos de ustedes se encuentren realizando una actividad y esto para tomar contexto, decir, ay, veré, entonces yo soy sujeto obligado, probablemente, y no lo sabían. Entonces, no quiero ser portadoras de malas noticias, pero es importante, volvemos a lo mismo, tomar conciencia, ¿no? Darnos cuenta. Primero que nada, juegos con apuesta, concursos, sorteos. Es decir, aquellos que, justamente como su nombre lo dice, ¿no? Incluso la compra de boletos, ¿no? Todo ese tema de juegos, concursos, sorteos es una actividad vulnerable. 2, la comercialización de tarjetas de crédito, de servicios o instrumentos de almacenamiento de valor que no sean emitidos por entidades financieras. Recordemos que las entidades financieras son reguladas por sus propias disposiciones, ¿no? Por sus propias leyes. Por ejemplo, los bancos, la ley de crédito, ¿no? La ley de instituciones de crédito. Las uniones de crédito, que también pertenecen al sistema financiero mexicano, está regulado por la ley de uniones de crédito. Las cajas de ahorro y crédito popular están reguladas por la ley de cajas de ahorro y crédito popular, y así, ¿no? Cada quien tiene sus disposiciones y su ley. La disposición normalmente lo que nos dice es el cómo tengo que cumplir, la ley nos dice el qué, ¿va? Entonces, bueno, siempre que estas empresas que emiten tarjetas de servicio, de crédito, instrumentos de almacenamiento de valor, que no pertenezcan al sistema financiero, es decir, que no sean un banco, que no sean un SOFOM, que no sean una unión de crédito, todo eso es regulado por esta ley, ¿va? Entonces están esos. Luego están la actividad de préstamos, créditos mutuos, también de aquellos que no pertenecen al sistema financiero mexicano. Entonces, aquellas particulares, ya sean personas físicas o personas morales, que están otorgando créditos, y esto se da mucho en empresas entre compañías, ¿no? O con donde hay personas relacionadas, son actividad vulnerable. Otra cual, los servicios de la prestación habitual o profesional de servicios de construcción, desarrollo de bienes inmuebles, intermediación en la propiedad de dichos bienes inmuebles, cuando se realizan operaciones de compraventa, es decir, todo aquello destinado a la compraventa. Un broker, por ejemplo, ¿no? Inmobiliario, es actividad vulnerable. Aquel desarrollador inmobiliario, el que tiene un terreno, construye, ¿no? Y luego vende, ¿no? De manera individual esas casas, ¿no? O vivienda vertical, es actividad vulnerable, ¿va? ¿Qué otra actividad? Aquellos que comercializan joyas, relojes, metales preciosos. Los que se dedican a la subasta o comercialización de obras de arte también lo son. También aquellos que se dedican a la comercialización habitual o profesional de vehículos, ya sean estos marítimos, terrestres o aéreos, ya sean usados o sean nuevos. Son actividad vulnerable. Aquellas agencias de coches, eso son actividad vulnerable, ¿no? O lotes, ¿no? Si venden también vehículos usados, también son actividad vulnerable. ¿Quiénes más? Bueno, también tenemos aquellos que brindan servicios de blindaje a los vehículos, a los bienes inmuebles, son actividad vulnerable. Aquellos prestadores de servicios profesionales, caray, ¿no? A lo mejor ahí les toca a algunos de ustedes. ¿Cuándo? No en todas las ocasiones, o sea, no me refiero a todo profesional, ¿no? Es un profesional independiente, pero fíjese cuándo. Cuando actúan en nombre de, en representación de un cliente. Es decir, pero no en cualquier acto. Hay actos específicos que me enuncia la ley, como cuáles: el manejo de cuentas bancarias, el manejo de activos, de bienes. También cuando un profesional apoya para el tema de elaboración o constitución de sociedades mercantiles, de vehículos corporativos como fideicomisos, ¿no? Ese tipo de actos, cuando actúa en representación o en nombre de, o a cuenta de, es actividad vulnerable, ¿no?
¿Qué otros más? Bueno, también los que realizan arrendamiento de bienes inmuebles, ¿no? Los que tengan una propiedad y la pongo en renta son actividad vulnerable. Aquellos que se dedican al intercambio, a la comercialización de activos virtuales, también son una actividad vulnerable. Los que hacen comercio exterior, agentes aduanales, los que despachan mercancías, no cualquier mercancía, son mercancías que están directamente relacionadas con la vulnerabilidad, las que acabo de decir, aquel material balístico, mercancías como vehículos, joyas, obras de arte, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen el despacho de mercancías, de estas mercancías, valga la redundancia, son actividad vulnerable. Entonces, como ven, ante todo este contexto, los que trasladan, ya me faltaba una, los que hacen el servicio de traslado de valores. Fíjense cuántas actividades vulnerables, ¿no? Ustedes si lo quieren revisar más a detalle, lo pueden encontrar en la LFPORPI, artículo 17, ¿va? Pero estas son. Ahora bien, no se apaniquen, digan, yo caí en esas actividades vulnerables, no, o sea, sí son actividad vulnerable, pero eso no los hace sujetos al cumplimiento de esta ley, así, ¿no? De un brinco, no, o sea, no es automático. ¿Qué son las características para que alguien sea sujeto obligado al cumplimiento de esta ley? Bueno, la primera de ellas es que haga esta actividad de una manera habitual o profesional. ¿A qué me refiero con esto? A que no es una situación de una única ocasión. Por ejemplo, si yo tengo una casa y se la vendo al IMI y digo, te la voy a vender porque ya me quiero cambiar de lugar y me voy a ir a Monterrey, y se la vendo. Ya oye, ahí estás transmitiendo la propiedad, es tuya, estás comercializando, es para por decir, un acto de compraventa, ¿no? ¿Eres actividad vulnerable? No. ¿Por qué no? Pues porque yo no me dedico a vender casas, no es mi propósito, no es mi actividad profesional. Si bien sí estoy ganando ahora sí que una lana por eso, pero no es mi fin profesional, ¿no? No vivo de ahí, no es mi actividad per se, ¿no? Y es una venta de única ocasión, no me dedico recurrentemente a eso. Entonces, ahí yo no sería actividad vulnerable. ¿Cuándo sí? Pues cuando evidentemente, el ejemplo que puse anteriormente, tengo un terrenito y digo, como que está bien construir unas 5 casitas, ¿no? O 10. Contrato a un constructor, me construye las casas y luego empiezo a comercializar y a vender, ahí ya soy actividad vulnerable. ¿Por qué? Pues porque ya es la actividad profesional y recurrente, o sea, ya no fue una casa, ni es para, ¿saben? Ya me expliqué, ese es el tema. Bueno, entonces es el primer requisito. El segundo requisito es que verifique yo si la operación que voy a realizar con mi cliente, primero que nada, dentro de esas 16 actividades vulnerables, hay algunas de ellas que nos señala un umbral de identificación y un umbral de aviso. ¿Qué es esto del umbral de identificación y umbral de aviso? Fácil, son los montos, las cantidades bajo las cuales yo voy a hacer operaciones. Entonces, les explico con un ejemplo para que nos quede sumamente claro. Hay actividades que por el simple hecho de hacer la actividad, no importa, no establecen un umbral de identificación que digamos que es el detonador, el umbral de identificación. El otro de aviso tiene que ver con los avisos, los reportes que tengo que estar enviando a la autoridad. Pero el umbral de identificación es lo que detona si alguien, aparte de la habitualidad y la profesionalidad, es sujeto obligado al cumplimiento de la ley. Entonces, hay actividades que no señalan un umbral de identificación. ¿Eso qué me está diciendo? Que por el simple hecho de realizarlo, por ejemplo, la actividad de préstamos, créditos y mutuos, esa no establece un umbral de identificación. Entonces, así yo preste un peso o preste 100 millones, soy sujeto obligado al cumplimiento de la ley, ¿va? No establece un umbral. Sin embargo, la actividad, por ejemplo, 8, que es la de la comercialización de vehículos, esa sí establece un umbral de identificación, que es de 3,210 UMAS, equivalente en pesos mexicanos. O sea, la UMA está en 113.14, entonces hago una simple multiplicación y me dan 363,000 pesos. Entonces, aquellos comercializadores de vehículos que vendan unidades por arriba de los 363,000 pesos, más bien igual o superior a los 363, ya son sujetos obligados al cumplimiento de la ley.